Hemos terminado oficialmente la sección de estudio de funciones trigonométricas y sus derivadas, sus gráficos. Vamos ahora a comenzar. Pues el día de hoy vamos a analizar el algoritmo para derivar las funciones trigonométricas inversas. Me hubiera gustado tener tiempo suficiente para explicarles las gráficas de este tipo de funciones y características importantes. Hay un concepto muy importante que quiero que tengan en cuenta que nos permite definir este tipo de funciones, que se llama dominio restringido. Este dominio restringido forma parte de una de las categorías que vimos al inicio del semestre, donde decíamos que el dominio puede ser implícito o explícito. El dominio implícito es aquel que se obtiene por las propiedades de la operación. Por ejemplo, dominio implícito. Disculpen la dislexia. Si yo les digo, ¿cuál es el dominio de la siguiente función? ¿Cuál es el dominio? Sí saben, yo sé que quizás... Todos los valores reales menos el 1. ¿Otra vez? Todos los valores reales menos el 1. Menos el 0. Exactamente. Perdón. Pero sí, No pasa nada. X pertenece a todos los reales. O mejor dicho, X es diferente de 0. Porque observando la estructura de nuestra función, y tenemos una operación que no está definida. Es un dominio que nosotros sabemos ya está. Dominio explícito puede ser de dos formas. Dominio explícito o restringido. Puede verse de la siguiente forma. Si yo tengo una función, vamos a dejarlo simple, x cuadrada más 1. ¿Cuál es el dominio de la función así como está? Todo el número real. Así es. Todos los números reales. Sin embargo, hay aplicaciones en la vida real donde digamos, los comportamientos de los fenómenos explican con un tipo de función, pero solamente en una sección de esa función. Es en ese caso donde nosotros aplicamos el concepto de dominio explícito. Si yo defino esta función y yo digo que el dominio es el intervalo de 1 a 3, he definido un dominio explícito. El dominio implícito de la función me dice que yo puedo alimentar todos los valores reales y voy a obtener una respuesta para esa función. Sin embargo, ya en la aplicación real, únicamente utilizar todos los valores comprendidos entre 1 y 3. Y eso se llama dominio explícito o restringido. Eso lo explico porque va a ser mencionado en uno de los
de los videos que les voy a pedir que estudien el fin de semana para que tengan una noción de qué son las funciones trigonométricas inversas, que es todo lo que no vamos a poder ver debido a la restricción de tiempo que tenemos. De qué forma, ya saben que si hay dudas de los videos o algo no se entiende, ustedes me dicen y yo se los explico en una sesión adicional. Quiero evitar las sesiones adicionales porque, bueno, sí pueden llegar a ser un poco molestas. Yo también fui estudiante, entonces pues ya se los dejo a su criterio. Está bueno. Entonces, vámonos directo al algoritmo para derivar funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas, pues ya las hemos utilizado. Seno inverso, coseno inverso, para obtener ángulos en las diferentes cosas. Entonces vamos a empezar definiendo la función seno inverso. Ahí está. Podemos encontrar dos diferentes notaciones, seno inverso de x o también arcoseno de x. Eso en español. En inglés, pues nada más va a haber este cambio. Okay. Si ustedes utilizan algún programa y les aparece un error cuando una expresión, nada más cámbienle la E por la I. A veces ese es el problema. Entonces, ¿cómo vamos a derivar ese tipo de funciones? Este algoritmo me gusta muchísimo porque utiliza todo el poder del álgebra para poder llegar a la conclusión. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla posible que conozco. Voy a utilizar la regla de la cadena para derivar este tipo de funciones. Voy a definir a V como la función seno inverso de x. Sabemos que podemos definir a u, v, lo que sea, como una expresión que está en términos de x. Voy a ponerlo aquí. V es una expresión en términos de x. Ahí está. Entonces defino v como una expresión en términos de x. Bueno, pues ahí va. Si mi intención es derivar esa expresión, porque quiero obtener la derivada del seno inverso, entonces voy a aplicar la función seno de ambos lados, lo cual me va a llevar a lo siguiente. Ahorita vamos a ver por qué. Aplicando la función seno en ambos lados de la igualdad, tengo la siguiente expresión. Seno de v es igual al seno del seno inverso de x. Déjenme utilizar aquí corchetes. Sabemos que la función seno y la función seno inverso pues son inversas. Entonces se cancelan estas dos. Y tenemos lo siguiente. El seno de v es igual a ¿qué? A X. Sí, correcto. Si yo obtengo el seno de la función v, de v, perdón,
que es seno inverso, pues yo obtengo x, que es un procedimiento que ya hemos hecho. Es lo mismo que tener seno del ángulo, entonces aplico seno inverso, bla, bla, bla. Es el mismo procedimiento. No hay nada diferente hasta ahora. Vamos a poner aquí un asterisco. Vamos a ocupar eso más adelante. Muy bien. Entonces, vamos a tomar esta expresión de aquí. Seno de v es igual a x. Y vamos a derivar ambos lados. Entonces la expresión sería la derivada del seno de v a la derivada respecto a x de x. ¿Cuál es? Ya sabemos derivar seno de v. ¿Cómo se deriva eso? Pues por regla de la cadena. La derivada del seno de v, pero no díganme ustedes cómo quedaría. Por favor. Esta parte de acá, ¿cómo queda? Sin tomar en cuenta el significado de v. Eso olvídenlo Coseno. por un momento. ¿Coseno qué? V. Nada más. Regla de la cadena. Por la derivada de v. Exactamente. Recuerden que siempre que tenemos una expresión en términos de x, tenemos que multiplicar por la derivada de esa expresión. Esto de aquí es la regla de la cadena. Entonces, esto es igual. ¿Cuál es la derivada de x respecto a x? 1. 1, correcto. Muy bien, entonces llego a este punto. ¿Qué quiere decir v'? En este problema. Analícenlo bien. ¿Qué es v y qué sería v'? Les voy a dar unos minutitos para que lo Profe, piensen. ¿y por qué es 1? ¿Por qué qué? ¿Por qué es 1? Porque estás derivando x. La derivada de x es 1. ¿Sí Es o el no? argumento por la derivada del argumento. Vamos a ver otra vez. ¿Qué significa v en este problema? El argumento. No. Aquí está, mira. V inverso. Entonces, si v es el seno inverso, ¿qué es v'? Pues la derivada de eso. La derivada del seno inverso. Ok. Entonces aquí ya tengo la derivada del seno inverso. Ahí va. No se alarmen. Entender esto cuesta. Es mucha álgebra. Entonces, si yo de aquí despejo v', tengo 1 sobre el coseno de v. Entonces, voy a sustituir. V' es la derivada del seno inverso. Entonces ya tengo la expresión que me da la derivada del seno inverso. Y esto es igual a 1 sobre el coseno de v. Ahí va, todavía no acabamos. Aquí vamos a aplicar lo siguiente. Un momento, voy a estornudar. Ahí se me fue. Vamos a utilizar la función, perdón, la identidad trigonométrica pitagórica
que me dice que el seno cuadrado de lo que sea más el coseno cuadrado de lo que sea es igual a 1. Y de aquí vamos a despejar el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de v es igual a 1 menos seno cuadrado de v. Voy a obtener raíz cuadrada de ambos lados de la igualdad. La raíz cuadrada del coseno cuadrado es coseno de v. Eso es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de v. Voy a utilizar esto para sustituir mi expresión de aquí. Entonces, la derivada del seno inverso es igual a 1 sobre el coseno de v, pero ya tengo aquí una equivalencia. Coseno de v, la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de v. Y acá se acabamos. Ahora lo siguiente será sustituir. Vamos a traernos todo esto para acá. Aquí. Voy a ponerlo acá con amarillo. Sabemos que v es igual al seno inverso de x. Vamos a sustituir esto y obtenemos lo siguiente. Tenemos 1 todo esto dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de v, y v vale seno inverso de x. Ah, mira, tengo seno cuadrado y seno inverso. Vamos a aplicar aquí un poquitito de álgebra. Se queda x cuadrada. ¿Perdón? Y queda 1 menos x, raíz de 1 menos x cuadrada. Exactamente, eso queda. Mándeme. Porque abajo puso, o sea, lo que ya tenía lo multiplicó por seno a la menos 1 de x. Ah, es que no estoy multiplicando, estoy sustituyendo. Aquí v lo estoy cambiando por la seno. derivada. Sí, sí, sí. Okay. Acuérdense que eso no es multiplicación. Cuando tenemos funciones trigonométricas y paréntesis, esto no es un producto, es el argumento de esa función. Parece lo mismo, pero no es. Ahí va porque llegamos a x cuadrada. Voy a expresar esto como 1 menos el seno del seno inverso de x. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Tengo el seno cuadrado de lo que sea. Esto puede ser expresado como el seno de lo que sea al cuadrado. Esa es la propiedad que estoy utilizando de este lado. ¿Okay? Para pasar de aquí para acá. Y bueno, todo esto raíz cuadrada. Observemos ahora que tenemos funciones inversas. Función seno se cancela con la función seno inverso. Por lo tanto, llegamos a nuestra expresión final. Si nosotros queremos derivar la función seno inverso de x, tendremos lo siguiente. Me la bañé. Profe, ¿cuál fue la propiedad que usó? Es que Ahí va. la borró. Perdón, no debí borrarla. Si tengo una
función trigonométrica elevada a algún exponente, voy a ponerlo al cubo, Ujú. de x, esto puede ser reescrito de la siguiente forma. Es lo mismo. Ok, ya entendí. Ajá. Ok, Ahora, gracias. cuidado, yo sé que, de nada, yo sé que ya les dije esto muchas veces, pero igual, no está de más. Esto solo aplica cuando el exponente sea diferente de... Si yo tengo seno a la menos 1 de x, esto no es... ¿Ok? Ahí no aplica. Todos los números, excepto este. Porque sabemos que cuando tiene una función trigonométrica a la menos 1, quiere decir otra función diferente, seno inverso. Entonces, aquí no, solamente cuando es diferente de menos 1. Queremos presentar el recíproco de la función seno, se escribe así. Así. Esto sí es igual a 1 sobre seno de 2. Si el menos 1 está aquí, no. Solamente si está expresado de esa forma. Entonces, volviendo al tema, la derivada de la función seno inverso se obtiene seno inverso de x. Se obtiene de esto. Si utilizamos v, que es una expresión en términos de x, esto quiere decir que si el argumento de la función seno inverso es una expresión más compleja, por ejemplo, desde un producto de 2x hasta un número racional, lo que sea, entonces la derivada de la función seno inverso será la siguiente. La derivada del argumento dividida entre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado. Y ya está. Así se obtiene la derivada de la función trigonométrica inversa. ¿Dudas? Mande. Pero que un seno inverso no es el argumento de seno. ¿En dónde? O sea, ¿Acá? sí. ¿Se puede cancelar si el seno inverso es el argumento de seno? Sí, aquí sí se puede. Uh-huh. Ok. Precisamente esta operación, precisamente esta operación que mencionas es la que utilizamos para obtener los ángulos en cualquier operación de trigonometría. Por ejemplo, si tengo que el seno de, no sé, del ángulo es igual a, no sé, 0.5. Entonces, si yo quiero conocer el ángulo, aplico la operación seno inverso en ambos lados. Entonces, así despejamos el ángulo. Seno inverso con seno se cancelan. Y me queda que el ángulo sería el seno inverso de 0.5. Es exactamente la misma operación que está sucediendo en este caso. Ya. ¿Ya? Sí. Ahora sí, ¿qué otra duda tenían? Profe, ¿la respuesta se expresa así como v' o como está arriba de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado? Ahí va. La expresión que tenemos abajo es cuando el argumento de la función trigonométrica inversa es diferente a x. Si yo tengo seno inverso de x, la derivada será directamente esta. Si yo tengo, por ejemplo, seno inverso de x cuadrada más 1, entonces tengo que aplicar esta de acá. Pero ya sería otra derivada, ¿no? Si pone x cuadrado más 1.
Sí, sería otra diferente y sería un procedimiento ligeramente diferente, pero vamos a llegar a esta expresión de aquí. Vamos a requerir la derivada del argumento y el argumento elevado al cuadrado. Ok. ¿Ok? Se tendría que, y con esa de x cuadrado más 1, ¿se pondría arriba en vez de v', pondríamos 2x o se pondría Yes, literal? Sí, ¿verdad? correcto. Ok. Ujú. Vamos a hacerlo, es más, vamos a hacerlo. La parte, digamos, complicada es entender esto. ¿Cómo se obtiene la derivada de una función trigonométrica inversa? Ya una vez llegando a la estructura general, se simplifica bastante. Vamos a derivar esta función. Es el inverso de x cuadrada más 1. Adelante. 2 minutillos. Cuando alguien tenga el resultado, me lo hace saber, por favor. Vendría siendo 2x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado más 1 al cuadrado. Ah, pero ya llevaste PUMI, entonces eso lo puedes desarrollar muy fácil. ¿Cuál es un binomio al cuadrado? Vamos a ver. El binomio sería v cuadrada más 2, perdón, sí, más 2 por v. No, ya no sería Perdón, términos de V. ya sería en x normal. Ajá. Vamos a hacerlo. Ahí va. Entonces la derivada de esta función sería la derivada respecto a x de x cuadrada más 1 dividido entre la raíz de 1 menos x cuadrada más 1 al cuadrado. La derivada del numerador es 2x. Y esto está dividido entre 1 menos un binomio al cuadrado, que es el cuadrado del primer término, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y ya está. Cualquiera de esas dos expresiones es correcta. Esta o esta. Bueno, para fines de de esta clase, me basta con que tengan este resultado. No es necesario desarrollar. Profe, Mándeme. y no se puede eliminar la raíz porque tiene 1 menos x cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Exactamente, no se puede. Por esta operación de aquí. Incluso acá es una diferencia de cuadrados que puede ser factorizada como 1 más x cuadrada más 1, lo multiplica 1 menos x cuadrada más 1. Pero esas ya son cosas que no necesitamos saber. Digo, sí necesitamos saber, pero no necesitamos hacer, porque aquí no nos sirve para nada. Entonces, no se puede eliminar la raíz con este exponente, puesto que tenemos esta operación de restantes. Si aquí hubiera una multiplicación, ahí sí se puede. Pero pues no es el caso. Muy bien.
Me gustaría que por favor intentaran ahora derivar el coseno inverso. Y quisiera que por favor analizaran el algoritmo para seno inverso y lo aplicaran ahora para coseno inverso, para llegar a la forma, a la estructura que tendría la derivada. Entonces Profe, mándeme. ¿no es el mismo? Es el mismo, pero ahora para coseno. Ah, ok. Entonces, por favor, lo deduzcan ustedes mismos, siguiendo este procedimiento. Voy a dar, yo creo que 10 minutos deben de ser suficientes y después ponemos la respuesta. Voy a pausar un momento el video y ahorita regresamos para analizar el resultado. Vamos a comenzar el mismo procedimiento que utilizamos en seno inverso. Definimos como V una expresión en términos de X que es igual al coseno inverso de X. Y definimos a V' pues como la derivada del coseno inverso. Que es a lo que precisamente queremos llegar. Entonces, tomando esta expresión de aquí, voy a poner por acá. Vamos a aplicar la función coseno en ambos lados de la igualdad. Y tenemos la siguiente expresión. El coseno de V es igual al coseno del coseno inverso, que esto va a resultar en X. Ya está. Ahora vamos a esta función, bueno, esta igualdad. Tenemos la derivada del coseno de V es igual a la derivada respecto a X de X. Resolvemos esas expresiones. La derivada del coseno de V es el menos seno de V por regla de la cadena por V'. Eso es igual a la derivada de X respecto a X, que es 1. De aquí despejamos V', ya que V' es la función derivada del coseno inverso, que es a lo que queremos llegar. V' es menos 1. Recuerden este signo negativo. Menos 1 sobre el seno de V. A partir de aquí vamos a utilizar la identidad pitagórica nuevamente y despejamos seno. Una vez despejado seno de V, tenemos 1 menos coseno cuadrado de V. Sustituimos esta expresión. Tenemos, voy a poner aquí el menos 1 sobre la raíz de 1 menos coseno cuadrado de V. Profe, Dígame. el coseno de arriba, cuando empezó, lo pasó porque es la derivada. ¿En qué línea? Esta es la 1, la 2, la 3. Lo primero. Ah, perdón, lo segundo. La segunda. Ajá. Donde empezó, donde pasó el coseno. Aquí. Ajá, en la flecha que pasó coseno. Ah, ok. Lo que estoy haciendo aquí es aplicar la operación coseno en ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí me salté un paso. Lo que debí poner aquí es que estoy obteniendo el coseno de V y el coseno del coseno inverso de X. Coseno y coseno inverso se cancelan y nos queda. Ah, ok. ¿Ahora sí? Entonces, es igual que en seno. ¿Okay?
¿Por qué se hace eso? Porque es lo que necesitamos hacer para poder obtener la derivada. Esto es meramente álgebra. Todo eso es Profe, álgebra. Mande. si yo puse coseno de v menos 1, ¿lo mismo? Coseno de v menos 1 no es lo mismo. Vamos a ver por qué. La identidad pitagórica me dice seno cuadrado de v más coseno cuadrado de v igual a 1. Si quiero despejar seno cuadrado de aquí, es 1 menos coseno cuadrado de v. ¿Sí? Ajá, y luego le saca raíz. Ajá, exactamente. Y luego, pues yo como pensé que era negativo el seno, lo multipliqué por menos 1 a los dos lados. Ah, no, es completamente diferente. Ah, ok. Sino, aquí no es negativo seno. Esto es la identidad pitagórica no tiene, este seno de aquí no tiene que ver con este de acá directamente. ¿Sí o no? Ya entendí. Ok, ya está. Entonces, vamos a sustituir el valor de v. Entonces tenemos, voy a ponerlo acá abajito porque no me va a caber. Ahí se me escapó la comilla. Sustituyendo, tengo que la derivada del coseno inverso de x es igual a 1, menos 1, perdón, sobre 1 menos x al cuadrado. Bueno, lo voy a hacer sin saltarme pasos. Ahí va. El coseno de v, y v vale coseno inverso. Y como es coseno cuadrado, todo eso está elevado al cuadrado. Coseno con coseno inverso se cancelan. Entonces llego a la expresión final, que me dice que la derivada del coseno inverso de x es igual a menos 1 sobre 1 menos x cuadrado. Si tuviéramos una expresión en términos de x, entonces la derivada del coseno inverso de una expresión en términos de x es igual a menos la derivada de esa expresión dividida entre la raíz de 1 menos esa expresión al cuadrado. Y ya está. Esas son las estructuras para derivar seno y coseno. Ahora, la tarea será que hagan lo mismo para la función. Échenle ganas, yo sé que sí van a poder hacer. Al igual que en los casos de seno y coseno, vamos a utilizar la identidad pitagórica, pero ya no vamos a utilizar la de seno cuadrado más coseno cuadrado. Vamos a utilizar una que involucre la expresión rectangular. Pero se los dejo de tarea. Si hay dudas de la derivación de seno y coseno, no se preocupe, donde se explica este mismo procedimiento un poquito más resumido. ¿Preguntas antes de irnos? Profe, como quiera, la tarea lo vamos a revisar el lunes, ¿no? Ah, sí, ya saben que las tareas siempre las revisamos. ¿Alguna otra cosa?
Incluso el lunes, se me hace que mañana puedo grabar el video de la derivada de la tangente y lo subo el domingo para que lo tengan a su disposición, porque el lunes quiero que derivemos las funciones cosecante, secante y cotangente inversas. Bueno, si no hay más preguntas, con eso terminamos la sesión de hoy. Gracias por su atención, tengan muy bonito fin de semana y nos vemos el lunes. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, bye. Gracias, profe, igualmente.